La cultura olmeca o la cultura madre es la primera gran cultura de Mesoamérica. Habitó en las tierras bajas del centro-sur de México durante el periodo preclásico mesoamericano. La cultura olmeca tuvo una muy amplia influencia ya que sus obras de arte se encuentran también en El Salvador. Los olmecas se desarrollaron entre los años 1200 y 400 a.C. El territorio olmeca está ubicado en los estados de Veracruz y Tabasco, específicamente en el Istmo de Tehuantepec. La civilización olmeca se constituyó principalmente alrededor de tres centros ceremoniales: San Lorenzo Tenochtitlán, La Venta y Tres Zapotes. El gobierno olmeca fue teocrático, es decir, regido por la religión. Los sacerdotes fueron una figura importante en la política y sus decisiones se consideraban sagradas por provenir de un origen divino. Es evidente que los olmecas tenían líderes, pero se desconoce si fueron reyes, sacerdotes, guerreros o una combinación de estos, lo cual no se ha precisado. Inicialmente los olmecas contaron con chamanes o magos. Eran dirigentes de la sociedad por sus poderes mágicos o sobrenaturales, con el jaguar como náhuatl predilecto. Posteriormente, surgen los centros ceremoniales y la casta de magos se va transformando en una clase sacerdotal, adquiriendo mayor poder. En los centros olmecas habían grupos de sacerdotes residentes que gobernaban, sacerdotes dedicados al culto, sirvientes de la clase dirigente, canteros y albañiles, comerciantes, tejedores textiles y fabricantes de cestas y patates, lapidarios y talladores de objetos, santuarios, escultores, carpinteros, ceramistas, agricultores, cazadores, etc. Los olmecas pasaron a una sociedad fuertemente estratificada. Los astrólogos y sacerdotes ocupaban el primer lugar, superpuestos a los asertanos, comerciantes, artistas, etc. Y en último lugar, los campesinos y sirvientes. Para el sostenimiento de los centros ceremoniales se contaba con el esfuerzo de la población agrícola. Tenía una religión politeísta, con un gran número de dioses que eran relacionados con la agricultura y otros elementos como el sol, el agua, los volcanes, entre otros. El centro de su religión es el culto del jaguar. Hay muchos animales considerados dioses: el caimán, sapos, reptiles y todos los animales de la zona. Aparecen mezclados entre ellos, cabeza de unos y cuerpos de otros, creando seres mitológicos. Se cree que pudo ser una religión dinástica. Sus dioses estarían relacionados directamente con los gobernantes, con los señores de los centros ceremoniales, gobernantes con poderes sobrenaturales y descendientes directos de las divinidades. El arte olmeca se distingue por la simplicidad y el realismo de sus formas, por sus concepciones vigorosas y originales y por la presencia de un espíritu felino que construye su elemento base. La obsesión por el jaguar se nota en todas las manifestaciones estéticas, lo mismo en la cerámica que en la piedra. El estilo se centra en representaciones antropomorfas de jaguares. El dios jaguar pudo desdoblarse en deidades de la tierra, la fertilidad, la vegetación y el maíz, mientras que la serpiente de cascabel y las serpientes pájaro comenzaron a simbolizar la lluvia o agua celeste. Se atribuye la mayoría de los adelantos técnicos, artísticos y socio-religiosos que ocurrieron durante esta época de transición: calendario ritual, sistema numérico vigesimal, escritura glífica, pirámides como basamentos de los templos. Un edificio típico olmeca consistía de una construcción de materiales perecederos: postes de madera, paredes de carrizo arrepillados con lodo, techos de palma y pisos de tierra apisonada, con o sin una subestructura.
Las subestructuras o basamentos eran de tierra compactada, ya sea arcillas o arenas de origen local. En algunos casos se utilizaron piedras como recubrimiento y para la fabricación de los monolitos esculpidos y las columnas basálticas. Las subestructuras pueden tener forma piramidal, como los edificios de la venta, o pueden ser plataformas de planta rectangular. Los olmecas son los primeros constructores de centros ceremoniales en Mesoamérica. Sus diseños urbanos son simétricos y las construcciones están orientadas de norte a sur. Sus pirámides son escalonadas o de formas indefinidas. Tienen talud. Predominan las líneas rectas. Tienen la escultura separada de la arquitectura, las cuales se clasifican en las cabezas colosales, los altares, las figuras humanas, las estelas. Llevan a cabo cultos de carácter funerario y de ofrendas, para lo cual construyeron tumbas utilizando columnas basálticas prismáticas. En la región sur de Veracruz y Tabasco. Una isla rodeada por una zona pantanosa situada entre las desembocaduras del río Tonalá y su afluente el Bracillo. El sistema utilizado en las construcciones era el adobe y las arcillas de colores, reservando la piedra para los aspectos ceremoniales y todo el conjunto está dominado por el montículo que debería representar la pirámide principal, la cual se apoya sobre una plataforma rectangular de unos 5 metros. A su vez, esta da lugar al patio que pudo estar rehundido y quedaba cerrado en el lado norte por otra pirámide escalonada de 4 plataformas. Toda esta geografía estructural sigue representando el eje central sobre el que se organiza el conjunto ceremonial. A lo largo de todo el pasillo se localiza un gran número de tumbas y enterramientos, así como una serie de pavimentos de mosaico. Los altares más importantes son los llamados 4 y 5. El primero es un bloque de piedra rectangular de 2.5 metros de anchura y 1.6 metros de altura, que se halla coronado por una cornisa. En ella se representan las fauces de un jaguar. Bajo esta se abre un nicho en el que vemos una figura humana en posición sedente, de piernas cruzadas, que porta en sus manos una cuerda que sirve de pequeño zócalo. Los olmecas construyen redes de drenaje de piedra y llevan agua potable a sus centros ceremoniales. El planteamiento urbano de la venta es el primer ejemplo mesoamericano en el que se utiliza el eje axial asimétrico, la orientación norte-sur, y sus plazas son abiertas, rodeadas de plataformas y las características pirámides escalonadas. También establecieron rutas de comercio y así obtuvieron materias primas de gran valor. Mucha del arte olmeca es altamente estilizada y usa una iconografía que refleja un significado religioso. Los artesanos olmecas dedicaban su representación a los animales, por ejemplo las vasijas en forma de pez y ave. Se han desenterrado 17 cabezas colosales olmecas. 10 cabezas colosales fueron halladas en el sitio arqueológico San Lorenzo, 4 en La Venta, 2 en Tres Zapotes y una en Cóbata. Lo más notable es que muchas de las construcciones fueron elaboradas con barro y lo trabajaban de tal forma que aún en la actualidad existen restos de ello. Se han encontrado grandes estelas, es decir, rocas verticales, en donde se presentan grabados de hombres llevando niños o rostros humanos saliendo de los fauces de un jaguar, hombres desnudos en posición sentada o descansando sobre sus rodillas. Todas ellas llevan casco, pectoral y collares tallados. La escultura humana tienen expresiones que denotan alegría, tristeza o enojo. Una de las más famosas es la estatua del luchador. También son típicas las esculturas pequeñas con cara de niño y las de enanos.
Las figuras humanas suelen estar mezcladas con rasgos animales, siendo casi siempre elegido el jaguar, por los poderes mágicos que el pueblo olmeca le otorgaba, o con rasgos fantásticos en los que se distorsionan las formas y se denotan a los hombres de poderes casi divinos y relacionados generalmente con la naturaleza. La escultura olmeca se puede dividir en dos grandes grupos: las esculturas pequeñas y las esculturas colosales. Para realizar estas esculturas se usaron piedras semipreciosas, tales como el jade, la serpentina, la hematina, que a base de pulirlas llegaban a tener reflejos cristalinos. Solían utilizarse como amuletos o como adornos, y tanto para ser usados por hombres como por mujeres. Las esculturas colosales conforman una de las expresiones escultóricas más conocidas de las culturas mesoamericanas. Este tipo de esculturas se sospecha que podría tratarse de antiguos reyes olmecas o grandes señores. Otras teorías apuntarían a que estaríamos ante jugadores de pelota, juego habitual de las distintas culturas mesoamericanas, porque el tocado de la cabeza es similar al casco de protección de los jugadores de este deporte. Las esculturas estaban cubiertas de pintura porque se han encontrado restos que así lo demuestran. Lo que más llama la atención de este tipo de esculturas son que siempre han aparecido bajo tierra, a pesar de su gran tamaño, y que están hechas de enormes piedras calizas, basalto y andesita, que no se encuentran en el área de los Olmecas, sino en una cantera situada a más de 85 kilómetros de distancia. En el caso de la pintura hay un ritmo y equilibrio. Los murales que van a ambos lados de la puerta tienen el mismo motivo. La simetría axial se da con los motivos pictóricos representados tanto de un lado como del otro, y por lo general convergiendo hacia la puerta. En otras locaciones de la ciudad están acordes con el espacio. Por ejemplo, la calle de los Muertos existen murales de gran tamaño que están en concordancia con el amplio espacio de la calle. En la cerámica también se llegó a niveles de gran calidad. Algunas se decoraron con colores. Esta pintura sobre cerámica nos muestra una fineza y un trozo impresionante, que nos habla de la calidad que llegó a desarrollar el artista. Una forma característica es la de los floreros de cuerpo globular y cuello estrecho. También lo utilizaban en forma doméstica. Los platos y vasijas eran decorados con figuras geométricas o cabezas de animales y utilizaban varios colores para pintarlos. En el arte textil también fue muy importante. Utilizaban algodón y aprendieron a cultivarlo en grandes cantidades. Aprendieron a tejerlo y a elaborar preciosas telas y adornos. La cerámica en la cultura olmeca en el principio se consideró monocroma, esto quiere decir un solo color, y utilizaban los colores de café, negro, rojo y blanco, y con muy escasa decoración. Al transcurso del tiempo, cambiaron los gustos de los artesanos olmecas por la bicromía, y utilizaron los colores rojo sobre blanco, blanco sobre rojo, rojo sobre café, gris con blanco y negro con bordes blancos.